Pero bueno, Jorge, ya entrando en materia, esta información que se da a conocer a raíz de la Cruz Roja Mexicali, Jorge, este dato que podría reflejar o puede reflejar la realidad que tenemos en un contexto político con el conflicto que ha generado el tráfico de fentanilo, que lo hemos comentado. No es a ninguno de los dos gobiernos les ha interesado históricamente realmente la atención en materia de salud. No. Hoy en día lo que les preocupa es, o el origen es, el conflicto es de carácter económico, ¿no? Y eso hay que dejarlo, hay que hacerlo entender o hay que visibilizarlo de una manera muy clara, ¿no? Pero aún así, las consecuencias del consumo de fentanilo se pueden ver en todos los sentidos y en todas las áreas. Ya se encargaron los gobiernos de establecer en lo político, en lo económico, pero la realidad es que es un problema de salud. Y es un problema de salud que por más que, aunque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que incluso los gobiernos locales han tratado de negar, estableciendo que México es un país de no consumidores de fentanilo, o que solamente es de traslado, cuando la realidad es muy diferente a la que tenemos en las calles, y que no se necesita mucho para desmentir lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobiernos locales de Morena, ¿no? Sí, porque lo han querido ver así, como diciendo que no somos víctimas de este opioide, y en víctimas hablo de víctimas mortales, ¿no? Porque claro, la guerra que vive Estados Unidos y vive Canadá, que ellos sí, pues además ellos sí no pueden decir que no, porque los ves en las calles, claro, en estos zombies que se han convertido. Actúa como gringo. Actúa como zombie. Sí. Entonces sí, y en las zonas más céntricas de sus ciudades, ¿no? No en las zonas de la periferia, como antes pasaba, como la sociedad mismo los iba jalando hacia estas zonas. Ahora lo puedes ver en el downtown de Los Ángeles, de San Diego, de Detroit, de Nueva York, de Atlanta, de las grandes urbes de Estados Unidos, los puedes ver ahí deambular, vivir y estar, ¿no? Y esto es por esta crisis de opioide propiciada y por los mismos gobiernos a través de sus sistemas de salud y las farmacéuticas. Acá en México, si bien es cierto, no se vivía con esa intensidad en el tema del consumo. El problema es que pues no lo medimos. No medimos las muertes por sobredosis desde la Secretaría de Salud. No hay una política pública que ataque al fentanilo ya en el consumo, sino simplemente en el tema de la prevención, con esta campaña que recientemente lanzó Claudia Sheinbaum cuando llegó al poder en los centros educativos. Pero en el tema del fentanilo como tal y cómo lo mezclan los dealers a partir del consumo en colonias, no se está hablando del tema. Ya hemos reportado aquí hace 2 semanas la muerte de 3 jóvenes relativamente que consumían cocaína y que estaba mezclada con fentanilo y que los 3 murieron. Hemos venido reportando, y esto ha sido gracias a que el Servicio Médico Forense pues ha hecho su labor por sí solo de medir de manera cualitativa las muertes que llegan a CEMEFO, y es ahí donde simplemente tenemos un indicador muy vago de lo que se está viviendo en el tema del consumo de fentanilo, pero también de otras drogas como la metanfetamina. Pero quienes se han rifado el físico, ya lo decíamos, organizaciones de la sociedad civil, Verter Prevencasa, pero también Cruz Roja. Fue de los primeros que se alió con estas asociaciones, y que estas asociaciones les daban la naloxona para poder pues salvar de la muerte a estos consumidores que terminaban prácticamente en la calle, ya pues ya, al borde de la muerte, ¿no? Basta con preguntarle a la gente, y por eso nos parece importante, a la gente que se encarga y que atiende de manera directa los casos, ¿no? Ya lo comentabas, Verter, Prevencasa, que son 2 de los entes, de las organizaciones más importantes y que mejor ha reconocido, o que más bien que ha reconocido y que mejor ha atendido dentro de sus posibilidades, porque hay que recordar que ambas están limitadas por su capacidad operativa y geográfica incluso, ¿no? El esfuerzo que se ha logrado obtener para tratar de combatirlo. De no ser por estas organizaciones, estaríamos hablando de un problema mucho más severo y mucho más evidente en el tema de resultados fatales. Vamos a escuchar a César Bojorquez, quien es el coordinador local de socorros, que es el que atiende de manera directa justamente estas emergencias o estas situaciones de emergencia derivadas del fentanilo. Vamos a escucharlo. Hay que ver que sean una sobredosis por opioides. Es cuando aplicamos este medicamento. El medicamento, como lo hemos repetido en otras ocasiones, es un medicamento muy caro. Sinceramente, la fortuna ahorita podemos decirlo que tenemos un convenio con el Instituto de Psiquiatría que nos está donando ese medicamento, nos lo está supliendo. De alguna forma u otra estamos saliendo adelante.
Las atenciones que tuvimos el mes pasado, en base a las estadísticas, dice que tuvimos 33 atenciones por sobredosis. Un promedio más o menos de 1 hasta 3 atenciones diarias. Hay días que no tenemos nada, hay días que hemos tenido hasta 4 atenciones en un solo día. Viene el tiempo del calor no sabemos por qué se incrementan ese tipo de atenciones. En los horarios de la tarde y los horarios de la mañana. Vinculado al calor, uno podría entender, posiblemente, ¿no? Vinculados al calor, las personas de las edades, mucha gente pensaría que es un factor predominante la edad entre los 18 y los 25 años, ¿no? Hemos encontrado personas hasta de 60 años, 65 años, que siguen consumiendo este tipo de opioides. ¿Y qué pasa? Bueno, estamos hablando de que durante el periodo de calor que ya se acerca, hay un incremento en la sobredosis o en los casos de sobredosis que se registran incluso en Baja California, ¿no? Pero en Mexicali se agrava porque el calor es mucho más agresivo, ¿no? Pero hasta 4 personas se han logrado identificar con un promedio de alrededor de 30 casos de sobredosis que ha atendido Cruz Roja y que de manera exitosa, por el trabajo que tiene principalmente con Verter, en Tijuana con Prevencasa, propio, incluso el Instituto de Psiquiatría, sí, que se sumó. A raíz de años de presión y de reclamo que señalaban que la falta de naloxona para los primeros respondientes estaba provocando muertes. Se está conteniendo, pero es a través de organismos que no tendrían por qué estar atendiendo esto como una política. Lo están haciendo como una medida reactiva o de respuesta ante la situación. No hay una visión para tratar de reducir el consumo en las calles. Fíjate que hace un año hice un recorrido con la unidad de la Cruz Roja que atiende directamente en las calles. Que esa se utilizó también en su momento en tiempos de COVID. Y el recorrido era así, llamaban en el reporte al 911 que había personas tiradas en la calle y que no respondían. Acudimos, me sumo porque venía con ellos, pero acudimos a la atención y es una atención muy profesional y muy directa. Muy rápida también. Nos tocó que de los 3 llamados, solamente 1. O sea, estamos hablando que 4. Pero los llamados son más de acudir a a ver a estas personas que al parecer tuvieron una sobredosis de opioides. Acudes y, por ejemplo, en un caso era una persona que se encontraba bajo influencias de drogas y alcohol, pero no necesariamente de fentanilo, no tenía las mismas reacciones. Es decir, la gente de la Cruz Roja se ha ido especializando en estos temas y sí nos tocó de estos 4 llamados en 2, que tuvieron que aplicar la naloxona por la reacción que se tenía, o por la no reacción, que se tenía ante la forma como buscaban reanimar era un hombre ahí en la colonia Bellavista. Y es así como estas asociaciones civiles han hecho lo que el gobierno ha dejado de hacer, porque no lo quiere visibilizar. Y afortunadamente la Secretaría de Salud, que apenas hace 2 años, lo identificó como un problema de salud pública, cuando hace 8... ¿Sabes qué? Sí es un problema. Se me hace que sí tenemos un problema de consumo. Razón. Y, pues bueno, ya gestionó el uso de la naloxona, porque antes la Cruz Roja lo obtenía de Prevencasa o de Verter, y lo utilizaban, y la Secretaría de Salud no era como que les decía, oye, ¿sabes qué? Aquí están las dosis que utilizaste, porque salvaste una vida. Entonces, sí, acá es que hay que identificar cómo es que ha llevado el fentanilo a la muerte de personas que sin saber que están consumiendo fentanilo. Entonces, sí, no crea que es como, quiero consumir fentanilo, No, hoy por hoy yo creo que en México nadie quiere consumir fentanilo. Vamos a la fiesta de Fenta, ¿no? Sí. O sea, no va por ahí. Cuando están consumiendo heroína, metanfetaminas, o cocaína, es cuando les ha llegado la muerte en este caso, ¿no? Y es ahí donde ya la Secretaría de Salud tendría que estar hablando por muertes o por sobredosis, independientemente de la política de Claudia Sheinbaum. O sea, no tiene que haber una restricción, no lo estamos midiendo, entonces no sabemos en qué terreno estamos. Estamos hablando de que Secretaría de Salud tiene alrededor de 170 casos de sobredosis o muertes por sobredosis detectadas en sus clínicas en 2024, alrededor de 170. Servicio médico forense solamente en Mexicali tiene alrededor de 100 en un periodo de un año también. No sabemos si son la misma, si están separadas. Exacto. Si son diferentes realmente estos números con estos números, que lo más seguro es que sí.
Y ahora vemos que si de cada 4, porque más o menos es la dinámica, hablaban incluso del 90% de efectividad por parte, más del 90% de efectividad de Cruz Roja, de cada 4 o 5 que uno fallezca, pero los otros 4 o 5 o 3 falleció, o sea, la mayoría falleció, o la mayoría logró ser rescatado o se evitó su muerte, y de los 4 o 5 casos solamente uno falleció, que obviamente es lamentable. Estamos hablando de que la Secretaría de Salud y el propio CEMEFO, que es el que atiende, tendría muchísimo más trabajo si no fuera por estas labores preventivas que realizan organizaciones de la sociedad civil, que no son directamente entes gubernamentales. Entonces, urge medirlo para empezar a visibilizar que se tiene un problema severo por el consumo de fentanilo en Baja California. Cruz Roja identifica que gracias a la intervención de verter en la zona centro de la ciudad, sí, ahí en la Chinesca, sí, ahí donde los gobiernos de conservadores del PAN y estos gobiernos conservadores de Morena han querido retirar a esta asociación porque se ubican en una zona que ellos lo identifican como turística, pues no se han identificado que gracias a la labor de verter ha disminuido, dicho por la Cruz Roja, en un 80%, casi un 80%, las muertes por sobredosis ahí. Tuviéramos estos zombies, tuviéramos estas muertes, personas tiradas prácticamente por los efectos del fentanilo en esta zona que han querido vender como un nuevo Valle de Guadalupe, pero que no atacan los problemas de raíz que se viven. O sea, con turismo no ataca los problemas de raíz que se viven en zonas donde hay marginación. Por favor, no se lo pidan a Badiola otra vez. Ya saben que cualquier lugar aprovecha para promover el turismo sexual. Sí, sí, sí. Palabras suyas, no mías, insisto. De hecho, por eso no se lo dejan a Por eso, sí, exacto. Sí, Badiola, por favor, no, porque vas a empezar. Ya te conocemos. Sí, va a ser un parián, pero de mujeres, ¿no? Va a ser ahí seguramente. Ahí. Un nuevo Bangladesh. Un nuevo Bangkok. Sí, sí. Pero ya para cerrar este tema, Jorge, ¿creemos realmente que la zona centro es donde más se consumen enervantes? O sea, ¿no? Porque tenemos ciertas cifras de identificación por verter, por Prevencasa, por estas organizaciones. Pero ¿creemos realmente que donde mayores incidencias hay es en esta zona? Porque Cruz Roja señala, nosotros atendemos, la mayoría de los casos que tenemos son en la periferia. Ahí no hay verter, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí no hay organismos, ahí son exclusivamente los centros de salud, cuando hay, porque no hay en todos lados, porque se ha invertido en una caravana de salud. Y nadie llega a tocarle al Hospital General, a los centros de salud. Ey, ¿me puedes aplicar naloxona, por favor? Pues no. Evidentemente. Pero bueno, Jorge. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.